sea, estuve estudiando, ¿no? En la escuela, después que salí en la escuela, o sea, en ese cerré, o sea, el ciclo, ¿no? Y me hice una pregunta que, entonces, ¿qué sigue, no? ¿Me quedo en la ciudad o me regreso? Y al momento de estar haciendo esa pregunta, entonces me tuve que optar en regresar, ¿no? Porque veía esa necesidad también de estar con mi familia, o sea, tener esa convivencia, ¿no? Y ya luego al estar aquí, o sea, estaba la oportunidad de seguir trabajando con mi papá, ¿no? Entonces, y luego trabajaba en mi taller, ¿no? Era como mis dos vidas, ¿no? Entonces, pero desde luego empecé como a utilizar las herramientas que tenía, ¿no? O sea, la fotografía, eso fue como un pincel para mí, ¿no? O sea, no presentaba la fotografía, y desde luego empecé como a indagar un poco, o sea, en el arte naif. Entonces estaba como preguntando, ¿verdad? ¿Por qué todo sigue igual, no? O sea, ¿cuál es o sea, el mercadeo, el vender, o sea, así rápido, o sea, tu entrada rápido? O sea, me hice como esos cuestionamientos, ¿no? Y desde luego como tenía esa como oportunidad de ir, o sea, ir por el lago, o sea, por la cuenca, ¿no? Y luego me di así, o sea, el tema, ¿no? Del reflejo, ¿no? O sea, wow, o sea, el reflejo, ¿no? Pero el reflejo, ¿por qué va? ¿Cómo va a utilizar el reflejo, no? Y tenía la técnica de la pintura y el reflejo. A la hora de unir esos dos términos, entonces cuando empecé a intervenir los objetos, ¿no? O sea, y es el mismo paisaje, pero ya encima de un objeto, ¿no? Que, o sea, es como congelar un poco la realidad, porque o sea, es reflejo de la realidad, ¿no? O sea, se refiere a los 9 días de la muerte, o sea, eso es, o sea, en Tztujil, ¿no? Pero es el 9º día del difunto. Entonces, o sea, ese es el tema, o sea, central, y de ahí armé la pieza. La familia se va a despedir al difunto y se hace un almuerzo, ¿no? Y el almuerzo es como la celebración, ¿no? Pero no es una celebración así que wow, sí, no, eso es una celebración de tristeza también, ¿va? O sea, eso es un poco complicado decir, o sea, especificarlo, ¿no? Porque es entre sentimientos y, bueno, es una emoción, ¿no? O sea, que en ese momento de que, o sea, en la obra en sí, o sea, se manifestaban esos rostros, ¿no? Que están, o sea, nos va a tocar a nosotros, ya se fue, o sea, están, o sea, eso como congelado, ¿no? Y bueno, ya en la pieza, o sea, ahí representa varias cosas, ¿no? Lo que es la comida, o sea, como que la muerte, o sea, se celebra matando, ¿no? O sea, eso es como, o sea, me impacta bastante también, o sea, matando así masivamente, ¿no? Porque hay que darle de almuerzo a 600 personas, o sea, eso es increíble, ¿no? O sea, organizar eso, o sea, lo que requiere los recursos y todo eso, ¿no? O sea, o sea, y la forma que se organiza eso es muy interesante, ¿no? Porque todos los que llegan, o sea, en el transcurso de esos, desde que se muere, en el transcurso de los 9 días, o sea, hay recaudación, ¿no? O sea, de ir a dejar la limosna y ese dinero que se recauda o sea, de toda esa parte se utiliza para hacer esta celebración, ¿no? O sea, es una gran cantidad, ¿no? O sea, lo que se requiere para hacer esta celebración. Vi el espacio y me interesó también que jugara con la arquitectura, y entonces era como que, bueno, tienen que ir en el piso, claro, y pues, como la posición es, entonces tiene que armar un semicírculo, porque esa es la forma más tradicional, ¿no? De cuando uno hace una ceremonia, lo que tiene que hacer es empezar a hacer círculos, si es con flores o es con azúcar, con tabaco, o sea, no importa con qué, ¿no? Pero es, o sea, todo lo que tiene que hacer es a base de círculo, ¿no? Y eso es como la interacción, y tiene que haber algo importante en el centro, ¿no? Es cuando puse esa escultura y las plumas, ¿no? Eso, o sea, de ahí viene
esa experiencia, o sea, la manifestación que yo hice en ese momento, ¿no? O sea, no me preocupaba así, qué tan pequeño el espacio, no, sino que me concentré de solucionarlo, ¿no? De no preocuparme de las paredes y todo, sino que preocuparme de la misma pieza, ¿no? Que tuviera ese diálogo que yo quería, que tuviera esa perspectiva, ese horizonte que yo quería, ¿no? En dos de las piezas de las pinturas están los que tienen nombres que llegan a visitar a la familia, que son madres de familia, y un grupo de los abuelos principales les llaman, ¿no? Y estos personajes son súper importantes con la relación de mi cultura, porque estos, antes de que llegaran la iglesia o los españoles o la invasión española, o sea, ellos tenían una función también, o sea, los principales del pueblo, ellos son los que manejaban las cofradías, y las mujeres, las madres de familia, eran las teixcheles, entonces era un vínculo, ¿no? Ellos siguieron con esos cargos, pero con otra función diferente, ¿no? Porque los principales del pueblo, ellos, cuando alguien se muere, a las 5 de la mañana, ellos ya están ahí con la familia, ¿no? A consolarlo, o sea, y las madres de familias, ellas ya llegan como a las 6 de la mañana a hacer la primera oración, ¿no? O sea, son personas muy importantes, por eso, o sea, en esta imagen de los principales del pueblo, o sea, pude como resaltar un poco la fisonomía, ¿no? O sea, el carácter, o sea, eso es lo que representaba. Ya con esta imagen de teixcheles era como un poco más colorido, o sea, era lo que, o sea, conectaba, ¿no? Eso, y desde luego cómo van, o sea, la forma que van matando al gallo, ¿no? Aquí, o sea, aunque aquí antes se usaba el pollo criollo, ¿no? Que eso es, o sea, es súper diferente que al pollo de la granja, ¿no? Que lo hacen así, una producción así masiva, ¿no? Y entonces, pero lo siguen respetando y lo siguen matando en ese proceso ritual, ¿no? Como que o sea, la forma que lo matan, o sea, la forma, o sea, todo ese proceso, ¿no? O sea, tiene una conexión. O sea, tiene el principio y un fin, ¿no? O sea, de esos puntos. Entonces, y funciona como, o sea, lo ritual. O sea, eso es o sea, es el carácter que tiene, ¿no? Y es la fuerza que tiene la obra.